Bueno, empezamos a ver, hermanos, la clase pasada, empezamos a ver este tema de la ideología de género. Habíamos leído Isaías 5:20, que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo no sé si usted ha meditado cuándo se dijeron estas palabras, pero se dijeron hace 2700 años. Siempre, hermanos, en la historia del hombre, la historia universal y la historia bíblica, vemos que el hombre crece en muchos aspectos, económico, social, y luego, hermanos, empieza a corromper su camino. Desde Génesis capítulo 5, hermanos, vemos cómo el hombre corrompió su camino, y de tal manera que dice Moisés, ahí en el libro de Génesis, cuando habla de Noé, que los pensamientos del hombre eran de continuo, capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero aún en medio de la maldad, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y esta cita, hermanos, realmente es así. Estamos viviendo esos tiempos. Les decía la clase pasada que no es tan nuevo, hermanos, las ideas que están surgiendo. Hablando del tema que empezamos de la ideología de género, hablábamos que tiene aproximadamente 4 o 5 años que surgió con ese nombre y con esas ideas, y ya establecida como una filosofía, y también, pero decíamos también que es producto, hermanos, de los cambios que el hombre empezó allá en los 50, 60, cuando empezó a querer cambiar la forma en que se hacían las cosas. La gente cree, bueno, yo sé que muchas veces las cosas proceden del hábito, la costumbre, y a veces la gente piensa eso y lo hace sentir así, pero en realidad, hermanos, nuestra vida no es solamente la costumbre de cómo se hacen las cosas, sino sujetos a la ley de Dios. La vida del cristiano, del sostenedor de Cristo, es una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, tiene cuando menos 2000 años hablando del cristianismo, desde que el Señor dio su ley, instituyó su ley, y el hombre que es sensible a las cosas de Dios la ha obedecido. Y a lo largo de la historia, hermanos, el periodo de oscurantismo estaba terriblemente atrasado, degradación, violencia, injusticia, pero no era más grande que en el momento que vino el Señor. Los tiempos de Jesús, hermanos, es el momento más terrible de la historia del hombre, donde la corrupción, la depravación, la injusticia llegó al clímax, hermanos. Y en ese momento el Hijo de Dios fue enviado. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y estuvimos viendo, hermanos, definíamos lo que es ideología de género, y luego ya dijimos qué se entiende, y hablábamos de este cuadro, y estuvimos hablando que es una corriente de pensamiento que plantea diferentes cosas, no las voy a repetir, ahorita las vamos a ver ahora. Eso es lo que el hombre dice, ¿ok? Lo que veíamos en la clase pasada es lo que el hombre dice, pero ahora vamos a ver, hermanos, qué enseña la Biblia. El hombre dice todo esto, hermanos, hablando de, por ejemplo, del género, hablando de la sexualidad, hablando de la familia, hablando la violencia del hombre, hablando de la injusticia del hombre, y hablando del matrimonio, incluso del matrimonio, con las ideas, hermanos, de algunos cuantos que lo han hecho filosofía y que han insistido en la sociedad, y la sociedad, hermanos, se ha doblegado. Lo que estamos viendo es que unos cuantos han dicho y han exigido y argumentan y fueron ocupando lugares estratégicos, hermanos, en la sociedad y en las áreas de poder, llámese la autoridad, y le están dando forma a la parte legal. Pero lo que argumentan, hermanos, Dios tiene, aunque parece que el mundo está terrible y que va acabándose y que va corrompiéndose, Dios tiene diferentes instrumentos, hermanos. Y hay una gran cantidad de personas, no todas de ellas cristianas,
no cristianos, algunos religiosos, otros hermanos con una gran moral, otros que saben la bendición que tienen en la familia y que defienden, hermanos, la bendición de la familia de acuerdo al modelo de Dios. No la costumbre que alegan, hermanos, que alegan estas personas, ¿verdad? Decíamos la clase pasada que hablaban de una reingeniería social. Cuando hablamos de ingeniería, hermanos, hablamos de cómo se las ingenia la gente para hacer las cosas. Eso es ingeniería. Los procedimientos, las formas. Bueno, ellos dicen que falló el modelo hombre-mujer, que produce todas las desigualdades y que por ello se necesita una reingeniería social. Hermanos, se van a dar cuenta de que no lo van a poder hacer, de que no lo van a poder hacer. Dios ha dado su modelo, el hombre ha corrompido ese modelo y las consecuencias vienen para aquel hombre que corrompió ese modelo. Los que nos sujetamos a la ley de Dios y seguimos el modelo de Dios, por ejemplo, hablando de la familia, o hablando de nosotros como varones o de ustedes como mujeres, hermanos, vamos a vivir una vida de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué diremos de la ideología de género? Bueno, ahora vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que la Biblia enseña lo contrario. Ahorita decíamos, hermanos, que el hombre dice que se nace hombre, que no se nace hombre o mujer. Está borroso, hermanos, porque estaba muy pixelado, pero ojalá se alcance a ver un poquito. Pero fíjense lo que dice abajo, hermanos. El hombre dice que no se nace como hombre o mujer, que tú puedes escoger lo que eres, que no importa el género, el sexo determinado por la biología, la anatomía, los cromosomas, hermanos, o la genética, sino que todo eso se aprende y se construye social y culturalmente y que le llaman género. Eso es lo que dice el hombre. ¿Pero qué dice Dios? La Biblia, hermanos, la Biblia distingue perfectamente al hombre de la mujer. Fíjense, ¿qué dice Génesis 1:27? Ahí van a estar las citas algunas, hermanos. Muchas de ellas las sabemos. Siempre que hablamos de matrimonio, que hablamos de familia, vamos a ir a estos pasajes, hermanos, porque ahí está el principio de lo que Dios ha ordenado, de la ley de Dios, Acuérdense que decía en la clase pasada que cuando hablamos de ley es un hecho comprobado y es un hecho que está establecido. Si es una ley, no va a cambiar. No se puede cambiar. El hombre pretende cambiar, pero va a ocurrir lo que ocurrió en Romanos 1 del 18 en adelante. La corrupción del hombre, la perversión del hombre y las consecuencias a su extravío. Dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Fíjense, hermanos, claramente, habíamos dicho en la clase pasada brevemente, en cuanto a que no se nace hombre o mujer, que la Biblia distingue perfectamente al hombre de la mujer. Aquí habla de que creó un varón y que creó una mujer. Y somos, hermanos, distintos, emocionalmente distintos, físicamente distintos, genéticamente distintos. Genéticamente, hermanos, yo tengo los cromosomas XY y mi mujer, todos ustedes tienen XX. La mujer siempre manda esa señal para que su bebo o beba sea mujer. Pero el hombre, hermanos, Dios le dio la responsabilidad, aunque no sabe que la tiene ni la puede elegir, de que él dé el género del bebé. Él aporta la X o la Y. Si es XX va a ser una niña, si es XY va a ser un niño. Esto está demostrado, hermanos, científicamente. Entonces, Dios creó hombre y mujer. Y distintos, hermanos. Aunque hay la cirugía plástica y aunque hay los procesos para feminizar, por ejemplo, el rostro de un hombre que se siente mujer o que dice estoy atrapado en un cuerpo de hombre, o la mujer para enrudecer su rostro, que le salga bello, que se vea más ruda a través de hormonas y una serie de cosas, hermanos, con cirugía también, pero siguen siendo hombre y mujer, aunque hayan deformado su cuerpo, ¿verdad? Fíjense, Dios creó varón y hembra. Cuando Dios habla, hermanos, con Abraham, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia por tus generaciones, Génesis 17:9. Y decíamos, hermanos,
y este es el pacto que Él ha dado. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Génesis 17:10. Fíjense, la circuncisión, hermanos, es una pequeña operación que se practica en el hombre y tiene un propósito. Y como Dios dio su ley, hermanos, está demostrado médicamente que era el propósito y en los tiempos correctos, ¿verdad? Se circuncidan al 8º día los niños, y hay una razón médica que no la voy a hablar ahorita porque no es el fin, pero Dios dio algo, hermanos, y distingue al varón de la mujer. Y esa llamada circuncisión, hermanos, esa operación en el miembro del niño era una señal, era el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Y saben que es algo, hermanos, que el hombre ha detestado? Muchos lo empezaron a practicar y se dieron cuenta de las bondades, pero también el hombre dando contra Dios, obviamente el Satanás atrás de estos ataques, evitando y haciendo, hermanos, que el pueblo de Dios cumpliera con este mandamiento de él. En Éxodo 1:16, fíjense, está hablando ahí de la orden que había dado Faraón, de que cuando las parteras hebreas fueran a ayudar a que nacieran los niños hebreos, dice, si veis el sexo y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces Dios, hermanos, Dios a través de la Biblia distingue perfectamente al hombre de la mujer, ¿verdad? Y entonces, aunque el hombre diga que no importa, esa parte que es algo que se aprende y se construye social y culturalmente, denominándose género, en realidad es bla, bla, bla. En realidad son palabras sin sabiduría, porque la ciencia, la Biblia, nos dice, hermanos, la realidad de las cosas. Ahora, fíjense, otra cosa, no están en el orden del cuadro. Ahora, respecto a lo que el hombre dice, que la familia es un invento. La familia es un invento. Ya vimos un poquito ahí lo que decían, la familia natural, neoclario, heterosexual, es un invento obsoleto y decadente. Obsoleto, hermanos, pasado de moda, inservible. Decadente, hermanos, que va desgastándose y acabándose, y que necesita ser reformado. ¿Se acuerdan cuando Adán estaba en el huerto de Edén, en Edén, y que vio Dios y que estaba viendo cómo los animales que había nombrado tenían su pareja, y que no se halló ayuda idónea para él? ¿Y qué dijo Dios, hermanos? Pero primero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense, cuando dice creó Dios al hombre, está hablando de la naturaleza humana. Y cuando habla de que no es bueno que el hombre esté solo, no se refiere solamente al género masculino, sino se refiere al ser humano. Algunos prefieren la soledad, pero no es la regla, no es lo natural. Lo natural es encontrar a la persona idónea. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, allá en la carta a los Corintios, le dice que bueno fuera que se quedaran sin casar. Son citas que se utilizan en algunos grupos para hablar de la llamada, ¿cómo se dice, Palmira? Los que no se casan, esos que deciden no casarse. Celibato, el celibato, mantenerse célibes, dice el apóstol Pablo que era por la necesidad que apremia. ¿Cuál era la necesidad que apremia? A ver, mi hermano Abraham, ahí en Corintios, cuando Pablo dijo que bueno fuera que se quedaran sin casar por la necesidad que apremia, ¿cuál era esa necesidad que apremiaba? ¿Qué venía, hermano? ¿Se acuerda? Empieza con P y acaba con N. Persecución. Hermano Abraham Antonio, padre. Padre, era para el padre. Fíjense, la persecución, hermanos. ¿Se acuerdan que hubo persecución primero de los judíos y luego vino la persecución por los romanos? El emperador Calígula, hermanos, Cayo, vivió en el año 44, hermanos. 4 años gobernó el mundo y fue horroroso. Horroroso, hermanos. Y empezaron las persecuciones. Y empezaron a masacrar a los cristianos. Entonces, viene una persecución física,
contra el pueblo de Dios. Así que si puedes, no te cases, porque si te casas, va a venir la consecuencia, una mujer, familia, y cuando venga la persecución, el escapar de la violencia va a ser terriblemente complicado. Así que por la necesidad que apremia, la violencia que venía, la persecución, es mejor quédense así. Pero dice, a causa de las fornicaciones, quiero hacer un tema, mis hermanos, y lo voy a hacer si Dios quiere, pero estoy pensando cómo plantearlo. Pero ahorita les voy a decir algo, hermanos, les voy a preguntar algo y van a contestar. Pero no nada más, no a mí, a Dios. ¿Quiénes de ustedes, mis hermanos, están cometiendo fornicación? ¿Quiénes? ¿Quiénes de ustedes, mis hermanos casadas y hermanas casadas, están cometiendo adulterio? Se está filtrando, hermanos, en la iglesia esa idea de que no pasa nada, que todo el mundo lo hace. La respuesta no es para mí. Dios. Somos un pueblo santo, hermanos, diferente, que vive para honrar a Dios. Yo les he dicho esto en las clases de jóvenes. Ahora los jóvenes evitan el matrimonio. Mi generación, hermanos, y la anterior, terminábamos la carrera universitaria, 20, 21 años de edad, 22 años nos casábamos, 23. Mi hermano Paco se casó a los 24 y para nosotros, sus hermanos, era viejo. Ya se le andaba yendo el tren, pero después mi hermano Irán se fue hasta los 30. Oh, no, ya de plano va a tener nietos, dijimos, ¿verdad? Hermanos, yo les he preguntado a mis jóvenes hermanos si tienen más don de continencia que nosotros, si son más santos o qué está pasando. Porque no, a los 30, 35, no es lo natural. Somos seres sexuales, el hombre más que la mujer. Mande, hermana Antonia. No, pero no están solos. El detalle está que el mundo está viviendo en fornicación. Las personas entran a la actividad sexual adolescentes. Los padres permiten la promiscuidad en sus casas. Dejan que el novio y la novia se queden ahí. No sé si hay cristianos así, hermanos, pero es aberración delante de Dios. Aberración delante de Dios. Vamos a poner las cosas como son. Es un pecado, hermanos, que está ensuciando su santidad. Y no es más pecado, hermanos, que mentir, ¿ok? Es un pecado que ofende la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Si no tienes don de continencia, entonces cásate. Entonces, está en fornicación, está cometiendo el acto sexual sin estar en una relación matrimonial, está violando la ley de Dios. Va a venir consecuencia. A veces la consecuencia es la descendencia y no, pues me voy a casar. Hermano, estábamos en la notaría ayer, en la oficialía del registro civil, hace unos días, ¿verdad? ¿Saben qué me llamó la atención, hermanos? La novena. Queremos la novena para mi hijo Huicho, ya mero llega ese día, y porque ahí nos casamos todos. Ahí se registraron mis hijos, ahí mis hermanos, todos, ahí digo, esta es nuestra oficialía, pero no va a estar el oficial el día de la boda de mi hijo Luis. Pero yo estaba esperando la respuesta cuando entró la señorita a revisar si estaba libre la fecha, 11 de abril, mis hermanos, si Dios quiere, y estaba las actas de matrimonio en un estante, y luego estaba las actas de divorcio en el otro. Pero matrimonio, hermanos, era casi un librero completo metálico. Pero divorcios, mis hermanos, eran 2. Ay, Chihuahua. Era más grande los libros y era más cantidad los libros de divorcios que los libros de matrimonio. Es verdad lo que dice mi hermana Antonia, tienen miedo a mantener a la responsabilidad, quieren pasearse, quieren divertirse. Hermanos, pero si tienen don de continencia, adelante, si viven en santidad, adelante, pero si están violando la ley de Dios, mis hermanos, necesitan hacer un alto,
La respuesta que les pedí no es para mí, es para Dios. Y quiero que mediten bien, para Dios y que mediten bien. ¿Están cayendo en ese pecado? Arrepiéntanse, déjenlo de hacer. Y póngase a cuenta con Dios y encauce su vida. Fíjense, hermanos, ¿qué se ve cuando la persona vive en promiscuidad? Lo que yo he visto, hermanos, tristemente, no les gusta que hable de mi familia y no voy a hablar de mi familia, pero lo he visto en mi familia carnal, algunos cristianos, otros no. Lo que he visto, hermanos, es destrucción. Se destruye la familia, se destruye la persona, se destruyen los hijos. He visto miseria, no he visto gozo, no he visto alegría, he visto aparente felicidad, pero vacía, hueca. Un ratito que dura la euforia, el ratito de pasión, el ratito de emoción en la etapa de enamoramiento, esa etapa bonita donde nos sentimos mariposas en el estómago, pero el compromiso y lo profundo y lo serio, hermanos, no se ve. Entonces, cuando el hombre viola la ley de Dios, hermanos, la consecuencia va a venir. Así que, mis hermanos, fíjense, la gente dice, la familia es un invento, ¿no? Dios nos dice claramente, hermanos, que la familia, fíjense, la familia conforme al modelo de Dios, la familia adora junta. 1 Corintios 16, 19, y se me fue el tiempo corriendo. Anótenlo, por favor, o tómenle una foto. Ahorita no lo voy a leer, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo. Fíjense, adoran juntos, adoran en armonía y en unidad, como lo dice Salmo 133:1, ¿verdad? Cuán agradable y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La familia adora ordenadamente, hermanos. Proverbios 31:27, 1 Corintios 3, 4, 5, al 5 y el 12, nos hablan de ello. En cualquier momento pueden comentar, hermanos, ¿ok? Fíjense, de acuerdo al modelo de Dios, la familia no es lo que alega el hombre, hermanos, no es ese, ahora se me vino con todos los efectos, la familia no es ese invento que dicen. Después de la correcta relación con Dios, la relación más importante es la relación familiar. Y la relación familiar va a empezar con la relación de pareja. Yo creo, hermanos, completamente esa verdad. Empieza con la pareja y empezamos con el propósito de tener hijos. Completarnos, hermanos, sentirnos completos. Una vez más, lo vi en mi familia. Cuando mi hija Dinora no podía tener bebés, hermanos, trataban, pero no llegaba. Pasaron 5 años para que Dios le concediera la gracia. Faltaba algo. Ahorita a veces las parejas, a veces no quieren hijos, a veces uno. Sé que la mayoría se va por el lado de la economía, no, es que están bien caros y no nos alcanza y luego ya no vamos a poder salir de vacaciones a Puerto Vallarta, ya no vamos a poder comprar el carro y no, entran en pánico y uno. La primera persona que conocí que decidió tener un hijo, cuando menos fue lo que me dijo a mí, hermanos. Yo tenía 25 años de edad y me sorprendió tanto, decidimos tener uno. A lo mejor la esposa ya no podía tener hijos, o a lo mejor fue adoptado o algo, pero no me dijo nada. Pero se me hizo tan raro que solamente quisiera uno. Antes, ¿cuántos había? 10, 12, y luego mis padres 5, y se nos hacía poquito, y luego nosotros 3, y luego ahorita 1 o 2, 1. Hay muchas parejas en la hermandad con un solo hijo. Eso es decisión, eso es elección. No voy a decir que esté bien o que esté mal. A veces la decisión viene por los motivos equivocados. Por la cuestión material, por la cuestión que se va a quedar aquí, tener, hacer, disfrutar. Pero el gozo más grande, hermanos, es la bendición de la familia. La bendición de la familia. Hay una hermanita en la escuela que nos platicaba que ha tenido su experiencia fue de que no tuvo familia, tenía su familia cercana, pero no sus padres. Ella tuvo que vivir con diferentes miembros de la familia y ella cómo anhelaba que hubiera un padre. Dice mi hermana que cuando vino una vez aquí, cuando era niña, vio al hermano David, hermano, ¿me deja abrazarlo?
Y se desconcertó el hermano David y dijo, sí, y que lo abrazó y lo palpó. El gozo enorme, hermanos, para el hermano David, porque el hermano David sabemos que Dios le dio otro propósito en su vida, pero a ella también. Y nuestra hermana encontró a su pareja, hermanos, y tiene sus bebés y van formándose y van creciendo, pero platica de ello y se da, la que no ha tenido esa dicha, hermanos, de ser parte de una familia, sabe la tristeza tan grande que es. Y los que se tienen a veces la bendición, hermanos, pues a veces es una lucha terrible en ella, donde no hay el afecto natural. Lo natural es que nos amemos, que nos cuidemos, que nos protejamos, que nos ayudemos. Pero el mundo está acabando con lo natural y se está yendo ante lo que es antinatural, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Dios, hermanos? Primero adorar juntos y luego en armonía y unidad y luego ordenadamente, hermanos. ¿Y qué más nos dice? Fíjense, ahora respecto al matrimonio opresivo, otro de los argumentos, hermanos, en cuanto a la ideología de género, en cuanto a pedir que haya una reingeniería social. El matrimonio son instrumentos siniestros diseñados por los hombres para oprimir y subyugar a las mujeres, limitando y restringiendo sus libertades, oportunidades y derechos. Eso es lo que dicen ellos. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice, mis hermanos, lo siguiente. Primeramente, Génesis 2:24, no podemos dejar de hablar de Génesis 2:24, hermanos, porque nos dice el origen del matrimonio. El origen del matrimonio no lo inventó el hombre. No se le ocurrió al hombre decir, no es como las películas que nos ponen donde va el cavernícola con su garrotote, hermanos, y ve a alguien diferente y luego se la trae con el chichón y la viene arrastrando del pelo. No, eso es ciencia ficción. Dios hizo a la mujer del costado de Adán para que estuviera a su lado, para que fuera ayuda idónea, hermanos, y dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahí está, hermanos, el origen divino del matrimonio, la ley de Dios. Ahora, ese origen divino, hermanos, con un propósito, el Génesis 2:18 no lo dice. Fíjense, 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya hemos hablado mucho de lo que significa, no lo voy a mencionar, pero ahí está la ordenanza de Dios. Por tanto, como Él los formó, como Adán dijo, esto ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Ella va a ser llamada varona porque fue tomada del varón. Y luego Dios, hermanos, dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Cuál es el propósito? Ayuda idónea. Idóneo, ¿qué significa chanti? Idóneo. Chanti, idóneo. Tengo que gritarle porque no escucha bien, hermanos. No crean que estoy actuando mal. Ideal, perfecto. Eso es lo que significa. Pensé que me iba a escuchar, hermano. Ayuda idónea, hermanos. La ayuda ideal, la ayuda perfecta. Una vez hice el tema, me pirateé el tema de Clemente Castorena, que se lo mandó al hermano David, la iglesia ideal. Y cuando reviso el significado de ideal, hermanos, oiga, y los sinónimos, tenía una gran cantidad de sinónimos, pero lo que se me quedó más grabado es que era la ayuda perfecta. Cuando hablamos de la ayuda perfecta, de algo perfecto, hablamos de lo mejor, hermanos. El propósito del matrimonio, hermanos, es que el hombre tenga esa ayuda idónea. Le haré ayuda idónea para él. Y fíjense, ¿qué más, hermanos? ¿Cuál es esa ayuda idónea? Compañerismo, bienestar. También hay que dar gloria a Dios. 1 Corintios 6:15 al 20, hermanos. Y terminando le vamos a tener que parar aquí. ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Se acuerdan lo que dijo? Es un invento del hombre donde va a gobernar a la mujer y la va a hundir. Dios dice que el matrimonio es honroso. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y no nada más en el cristiano. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. No es masilla, sino mancilla, sin mancha, sin ofensa, hermanos. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Por eso empecé con esa pregunta ahorita, hermanos. Porque la consecuencia que viene, sé que difícilmente el hombre reacciona, hermanos. Necesita a veces tocar fondo
para poder hacer un alto y levantarse. Pero ojalá que Dios nos ilumine, toque nuestro corazón y que nos demos cuenta de que somos santos, de que nuestro Dios es santo y de que yo no puedo seguir viviendo el estilo de vida que vive el hombre en el mundo, ¿verdad? ¿Qué dice Dios del matrimonio? Que es ilustrativo. ¿Cuál es la ilustración, hermanos? Que nos habla Efesios 5, 23 y 24 y 32 acerca de la relación tan hermosa que existe entre Cristo y su iglesia, tomando la analogía que existe del matrimonio. Fíjense, ¿cómo pensar que es algo inventado, que es algo terrible, que es un instrumento horroroso, cuando la palabra de nuestro Dios, hermanos, el libro de los libros, habla de que es como la unión de Cristo y su iglesia? Ahí es donde nos ilustra. También, hermanos, dice Dios que es ordenadamente. Proverbios 31, 27 y 1 Corintios 3, 4 y 5, 4 al 5 y el 12, hermanos, nos habla del orden que hay en el matrimonio, no el desorden. Fíjense, siempre que el hombre habla en contra de la ley de Dios y de lo que tiene que ver con él, no sé si han leído el libro de Bertrand Russell, un ateo, hermanos, que vivió hace el siglo pasado, murió a mediados del siglo pasado, antepasado, y este hombre hizo un libro, era invitado a dar pláticas a muchos lugares, hermanos, reconocidísimo mundialmente. Hizo un libro, dijo que ni siquiera había estudiado para esa conferencia, que fue espontáneo, y hablaba, y hizo una obra que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Pero los argumentos que este hombre da en ese libro, si quiere leerlo, léalo, él habla no del cristianismo, no de lo que nuestro Dios nos dice, hermanos, y que practica la iglesia del Señor, sino hablaba en contra de la religión institucionalizada, de la iglesia apóstata con sus hijitas, que habían corrompido, hermanos, que habían corrompido la fe, que se habían ido por otros caminos, por la lujuria, por el dinero, por la avaricia, por la codicia, por el poder. Y él decía, por eso yo no soy cristiano, porque veía los desgarriates que los que se decían religiosos practicaban. Pero la vida del cristiano, hermanos, la que debe de ver nuestro prójimo, es una vida de luz, de santidad. Una vida que nos anima, nos motiva a acercarnos. Todos necesitamos hacer, hermanos, atraer a nuestro prójimo, su vecino de al lado, su vecino de arriba, con el que se cruza. Algo tiene la señora Isabel, ¿qué tiene? ¿Es cristiana? Algo se ve distinto, es la paz, la santidad, la tranquilidad, la confianza. La gente lo ve, hermanos, necesitan verlo en nosotros. Si nos estamos volviendo, hermanos, como el mundo es, entonces estamos fallando, hermanos, en la encomienda de nuestro Dios. Hasta ahí le voy a dejar. ¿Preguntas, comentarios, hermanos?